El Evangelio según San Juan es un evangelio bastante interesante si los comparamos con los otros, es decir, Mateos, Marcos y Lucas. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan y comparamos con los otros evangelios, nos damos cuenta que si bien van a narrar la misma historia, Juan tiene una perspectiva totalmente diferente. Eso ha llegado a hacer que personas duden de este evangelio o hablen que vendría a ser el evangelio que va en cierta forma a acomodar a los otros. Y la verdad es que no. El escritor de Juan tiene un propósito en sí mismo y que lo nota y que nosotros lo podemos notar a medida que vamos leyendo el evangelio. Sin lugar a dudas, el Evangelio de Juan es uno de los primeros evangelios que nosotros podemos darle a leer a una persona que recién está comenzando la vida cristiana por ser una lectura bastante sencilla. Juan no utiliza muchos términos complicados, sino que es fácil de leer. Pero que sea fácil de leer no significa que tenga profundidad teológica. El Evangelio de Juan, una de las características que tiene, que el propósito nosotros lo vemos explícito en este libro. Y el propósito es doble, que nosotros podamos reconocer a Cristo como Señor, que es el Mesías, pero por otro lado, que las personas puedan creer en Él y al creer en Él puedan hallar vida eterna en su nombre, dice Juan capítulo 21. Hermanos, es tan especial el libro de Juan que nosotros no podríamos conocer algunas facetas del ministerio de Jesús. Si nosotros no tendríamos el Evangelio de Juan, nosotros nunca hubiéramos sabido que Jesús convirtió el agua en vino. Tampoco hubiéramos podido sentarnos junto con Jesús y Nicodemo a escuchar esas profundas palabras y esa hermosa conversación que tuvieron entre ellos dos. Otra de las cosas que nos permite Juan a través de su libro es sentarnos en ese estanque y escuchar con atención cuáles son esa conversación entre la mujer samaritana y nuestro Señor Jesucristo. Si hay algo que el Evangelio de Juan nos va a dejar bien en claro, es los grandes yo soy de nuestro Señor Jesucristo. Cómo Jesús se da a manifestar al pueblo de Dios, a Israel. Es interesante porque el Señor Jesús en este evangelio se va a mostrar como yo soy, la resurrección y la vida, la señal de la resurrección de Lázaro. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz verdadera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él va a mostrar quién es Él. Ahora nosotros estamos en el capítulo 8, versículos 1 al 11, y aunque es un pasaje muy discutido respecto a si este pasaje debería estar ahí o no, si es algo que se metió dentro de los escritos después de haber escrito el Evangelio de Juan, no obstante, hermanos, el propósito de este pasaje sigue siendo el mismo propósito del libro, y es glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Es de demostrarnos quién realmente es. Juan lo que quiere demostrar a través del libro de este evangelio es que Cristo es el Salvador. Cristo es la fuente de vida y que da vida a todas aquellas personas que creen en Él. La palabra vida, vida eterna, se va a repetir muchísimas veces a lo largo de este evangelio, porque es el propósito primordial que las personas puedan reconocer a Cristo como el Mesías, puedan reconocer a Cristo como el Dios encarnado, como nos muestra Juan capítulo 1, pero que también las personas puedan hallar vida eterna en Él, hallar vida eterna en Él. Otra de las cosas puntuales que nos va a mostrar Juan en su evangelio es la gran cantidad de veces que va a hablar del templo, de las fiestas. Él va a utilizar mucho las fiestas y lo va a comparar con nuestro Señor Jesucristo. Y es más o menos lo que está pasando en este pasaje.
Si nosotros vemos capítulos anterior, el capítulo 7, vamos a notar que Jesús está en medio de una fiesta muy común de los judíos, la fiesta de los tabernáculos. Y como el Señor Jesús es la palabra de Dios encarnada, el Verbo encarnado, Él predicaba la verdad. Y como todos sabemos, la verdad siempre tiene sus enemigos. Y es lo que nosotros encontramos, por ejemplo, en el capítulo 7. Vamos a ver que hay unos personajes, que lo vamos a ver más en detalle ahora en nuestro pasaje, que son los fariseos. Ellos quisieron literalmente ir a apresar a nuestro Señor Jesucristo por medio de alguaciles. Y vamos a notar que el Señor empieza a hablar y en el versículo 37 del capítulo 7 de Juan, vamos a encontrar una de las preciosas palabras de nuestro Señor Jesucristo y que se manifiesta a Él como el agua de vida. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, en uno de los últimos días de la fiesta de los tabernáculos, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ustedes necesitamos ponernos en contexto. Es una fiesta muy solemne. En esta parte ya era una parte alegre de la fiesta donde iban a buscar agua para hacer todo el ritual. Y entre medio de eso, pónganse en las sandalias, creo yo, de los judíos, separa a Jesús, separa a Jesús y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús se presenta como el agua de vida y todo aquel que cree en Él no solamente no iba a tener sed jamás, sino que también de su interior iba a correr ríos de agua viva. A lo que esa, esa frase de nuestro Señor, ese dicho de nuestro Señor, provoca una división dentro de ese lugar. Hay algunos que decían, wow, qué autoridad que tiene esta persona para hablar de esta forma. Probablemente sea el Mesías. Y otros decían, de Galilea va a salir un Mesías. Hay que ver. Nuestro capítulo, el capítulo 7, termina en una discusión entre los fariseos, lo cual estaba un personaje que nosotros ya lo vimos o ya lo leímos en Juan, que era Nicodemo. Los alguaciles que habían ido a apresar a Jesús vuelven a hablar con los fariseos y dicen, nunca hemos escuchado hablar a esta persona. ¿Con qué autoridad habla? Estamos maravillados. A lo que los fariseos se enojan y dicen que ustedes también cayeron en las mentiras de ellos. A lo que Nicodemo se levanta, Nicodemo, de Juan capítulo 3, que había tenido una conversación en la noche con nuestro Señor Jesucristo, a lo que Nicodemo se levanta y dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que has hecho? Lo que está diciendo Nicodemo en palabras sencillas es, en vez de juzgar a la persona, ¿por qué no juzgamos lo que dice? Porque si nosotros juzgamos lo que dice y lo que dice él es verdad, los que estamos cerrados somos nosotros. Esa es la idea. A lo que los fariseos respondiendo le dijeron, ¿eres tú también Galileo? ¿Te lo estás defendiendo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Los fariseos seguían ciegos ante la verdad de Dios encarnada. Y es ahí donde nosotros encontramos y entramos a nuestro pasaje. El versículo 53 dice que cada uno se fue a su casa. No así nuestro Señor Jesucristo. El versículo 1 dice que Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado a él les enseñaba. Hermanos, era cosa frecuente en Jesús buscar en el monte la soledad y la tranquilidad necesaria para un tiempo de oración, para poder estar en comunión con el Padre. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Lucas capítulo 21. Es interesante que el Evangelio de Juan, el escritor no dice nada sobre los discípulos y tampoco sobre si él se había ido
a la casa de alguien, el evangelista lo único que hace es centrar al lector sobre Jesús. ¿Qué hizo Jesús después de ese día bastante ajetreado en el templo? Él saca de entorno todas las personas y nos muestra a nuestro Señor Jesucristo después de predicar el Evangelio, después de manifestarse como el agua de vida, después de manifestarse como el pan de vida, saliendo y yendo al Monte de los Olivos y estar en comunión con el Padre, con el Padre. El versículo 2 nos da a entender que el ministerio de Jesús comenzó muy temprano. Noten que el versículo 2 dice que por la mañana volvió al templo. Por la mañana volvió al templo. El día anterior lo habían querido apresar. Sin embargo, él tenía un ministerio. Él tenía que obedecer lo que su padre le había encomendado. Él comenzó su jornada al amanecer, es decir, bien temprano. En cuanto el sol se asomó, Jesús comenzaba su jornada. Comenzaba su jornada y dejó el lugar donde pasó la noche para regresar al templo. Él no se quedó solo, él no se quedó aislado para que no le hagan nada, sino que él volvió al templo. Él volvió al templo, donde había personas que sabía que le podía enseñar. Ahora es interesante, hermano, porque en estos dos versículos nosotros podemos ver la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Y esa convicción que tenía nuestro Señor Jesucristo de obedecer todo lo que su Padre le había encomendado. Un comentarista dice respecto a esto, dice, con sencillez y sin fanfarria, por la noche volvió al templo para enseñar. Por la mañana, perdón, volvió al templo para enseñar. No hubo ningún heraldo angélico que anunciara la llegada de Jesús. Tampoco hizo milagros sensacionales para atraer a la multitud. Pero tal, dice, era su poder de enseñanza, tal era su poder de predicación, que todo el pueblo iba a él. Todo el pueblo iba a él. Este comentarista sigue diciendo, en su humildad, Jesús no usó trucos para venderse o promoverse, pero sí ofreció su enseñanza gratuitamente a quienes querían oírlo. Cristo lo que hace cuando llega al templo es tomar la postura habitual de los maestros que enseñaban. ¿Y cuál era la postura habitual? Sentarse. Se sentaba y comenzó a enseñar. Y es algo que ya hemos visto domingo atrás por medio del pastor Ramón, que era la palabra de Dios encarnada enseñando la palabra de Dios. Aquel que es el centro del evangelio, predicando el evangelio. Predicando el evangelio del reino de los cielos. Era algo totalmente maravilloso lo que estaba pasando en ese momento. Pero en medio de la enseñanza es donde entra nuestro pasaje. Y en nuestro pasaje lo podemos dividir en tres partes. En la primera parte vamos a ver el perverso interrogante de los fariseos. Y las otras dos vamos a ver la sabia respuesta de Jesús a los fariseos y la amorosa respuesta de Jesús a la mujer adúltera. Por eso, nuestra primera sesión, que va desde el versículo 3 al versículo 6a, vamos a ver el perverso interrogante de los fariseos. Noten lo que dice el versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en el medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Maestro, decían tentándole para poder acusarle. En medio de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, entran un grupo de personas a la acción. El mismo grupo de personas que hemos visto en el capítulo 7, que son los escribas y los fariseos. Pero ahora con otra trama. Ya no vienen
como si fueran bestias salvajes a tratar de devorar a nuestro Señor Jesucristo por medio de alguaciles para apresar a nuestro Señor, sino que ahora están viniendo con una pregunta sumamente capciosa. Es una pregunta muy tramposa. Es una pregunta muy satánica. Ahora, ¿quiénes son estos personajes? ¿Quiénes son estos escribas, estos fariseos? La labor esencial, hermano, de los escribas consistía en la función de maestros y comentaristas de la ley. Y esto es muy interesante que lo tengamos en cuenta por lo que va a pasar en nuestra historia. Ellos leían al pueblo el texto sagrado en las sinagogas todos los sábados. Y como intérpretes, ellos trataban de interpretar y trataban de diferenciar entre lo que la ley de Moisés decía y las circunstancias de la vida cotidiana de ese entonces. Ellos lo que hicieron era definir y delimitar la extensión y el cumplimiento de cada una de la ley que había dado Dios por medio de Moisés y cómo debía observarse cada mandamiento. Hermanos, esta medida de interpretación y cumplimiento se vino a llamar la tradición de los ancianos, que no era más que un manejo de la ley para poder cumplirla en el tiempo actual, de modo tal que yo podía estar bien con Dios y podía estar bien con el mundo. Dicho de una manera más natural o más actual. Ellos lo que querían hacer era satisfacer las exigencias de la aplicación de la ley y también resolver ese problema que se planteaba a causa del avance social del mundo en que estaban los judíos. Entonces ellos lo que hacían era manipular la ley de Dios, siendo doctores de la ley, siendo intérpretes de la palabra de Dios, de la Torá. Ellos lo que hacían era manipular eso para que sea más factible poder obedecerlas en un mundo actual. En los días del Señor Jesucristo, a estas personas se lo conocían como doctores de la ley. El título que casi siempre tenían eran custodios e intérpretes de la ley. La mayoría de ellos eran del partido de los fariseos, conocido por su estricta rigidez en la práctica de la ley y de las costumbres. Es aquellas personas, fariseo viene de una palabra media compuesta que era apartados para, que la idea de ellos era obedecer a rajatabla la ley. Ahora, estos conocedores de la ley, custodios e intérpretes de las escrituras, se abrieron paso entre la multitud del templo para llevarle a una mujer sorprendida en adulterio y la pusieron en medio. ¿Notan el problema? La palabra que está usando el escritor aquí, donde dice, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, da a entender que era una mujer casada. No era solamente una mujer que había tenido relaciones íntimas con un hombre casado, sino que también ella era casada. Ahora, estos intérpretes de la ley, conocedores de las escrituras, arrastran a la mujer por en medio de la multitud que rodeaba a Jesús hasta situarla delante de él. Esto hace que ella quede colocada en medio de un círculo que rodeaba a Jesús. Estos personajes, el gran problema de estos personajes es que conocían la ley, abrazaban la justicia, abrazaban la santidad de Dios, pero habían dejado de lado la gracia y la misericordia. Habían dejado de lado la gracia y la misericordia. Noten el panorama de esta mujer. Esto se tendría que haber tratado primordialmente en conjunto, en algo secreto. Y si se daba que esta persona había caído en adulterio, sí podía ser juzgado por la ley. Pero ellos no lo hicieron así.
Ahora noten el versículo 4, dice que después que ellos ponen esta mujer en medio de toda la multitud y la presentan al Señor Jesús, los que la traían, o sea, los escribas y los fariseos, se dirigen a Jesús llamándole maestro, llamándole maestro. Y este es un título que se le daba a los rabinos y grandes enseñadores. Y era una forma habitual que los discípulos de Jesús usaban con él. Pero que esa palabra venga en boca de sus enemigos era una forma de burla, era hipocresía, era algo malintencionado. Quiero, hermanos, que no se olviden que las personas que están haciendo esto son los intérpretes de la ley, los que estaban enseñando las escrituras al pueblo de Israel. Y exclamaron algo así, como, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y ellos lo que están demandando de nuestro Señor Jesucristo es un juicio. Está demandando un juicio. Dice, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? La última cláusula en el original es muy enfático, porque la pregunta va directa a Jesús. La idea es esta, ¿qué dices tú? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Ahora, ¿qué dice las escrituras respecto al adulterio? El séptimo mandamiento prohíbe el adulterio. Éxodo capítulo 20, versículo 14, Deuteronomio capítulo 5, versículo 18. En Levítico capítulo 20, versículo 10, prescribe la pena de muerte para quienes la practiquen. Dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Serán muertos. Jesús, hermanos, mantuvo esta condenación al adulterio del Antiguo Testamento. Si nosotros leemos Mateo capítulo 5, versículo 27 o Mateo capítulo 19, versículo 18. De hecho, hermanos, hizo más fuerte la provisión. ¿No es que dice, se ha dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo. Dice, no solo él condena el acto físico, sino que también condena la actitud lujuriosa del que lo concebía. En Mateo nosotros podemos ver el alma de la ley. No era solamente algo que no se hacía exteriormente como los fariseos querían y trataban de enseñar, sino que el Señor lo que está mostrando es, no, la ley muestra la perversidad de nuestro corazón. Entonces, si yo miro a una mujer y la codicio en mi corazón, yo estoy adulterando mi corazón. Eso es pecado de adulterio para Dios. Porque el pecado no es externo, lo externo ya es el fruto de una mente depravada y de un corazón podrido por el pecado y esclavo del pecado. Ahora, hermanos, vamos a hacer un pequeño paréntesis porque hay algo obvio detrás de esto. El adulterio, por su naturaleza, es un pecado que implica a dos personas. ¿Estamos de acuerdo? El adulterio ellos lo encontraron en el mismo acto de adulterio, o sea, en la relación física, y eso implica que hay dos personas. Pregunta obvia, ¿está la mujer? ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre? Esto nos muestra, o sea, quienes atraparon a la mujer tendrían que haber visto también a la otra persona que estaba ahí. ¿Por qué no lo arrestaron? ¿Por qué no lo llevaron a Jesús? Porque como leímos nosotros en Levítico capítulo 20, versículo 10, las dos personas tenían que morir. O sea, si estos escribas y fariseos lo que buscaban era justicia, otra pregunta obvia, ¿por qué llevarlo ante una persona que ellos no lo consideraban Mesías, ni tampoco lo consideraban un gran maestro? Si ellos querían justicia y que se haga justicia por este pecado abominable para ellos, ¿por qué llevarlo ante el Señor Jesús? Si Jesús no era juez. Tampoco Jesús era un miembro del Sanedrín. Tampoco había necesidad que se resuelva el caso con un maestro.
porque al encontrarlos en pecado, automáticamente ellos lo podían juzgar. Era un asunto bastante fácil de resolver. ¿Saben lo que pasa, queridos hermanos? Que el motivo de los fariseos era obvio. Ellos utilizaron a esta mujer para tenderle una trampa a Jesús. Había algo más importante para los fariseos que ver la justicia cumplida. Lo que estaban haciendo era tentándole para poder acusar a nuestro Señor Jesucristo. Intentaban forzar a Jesús a decir algo que pudieran usarlo para destruirlo. Los intérpretes de la ley, los custodios de las escrituras, utilizaron las escrituras y a esta mujer para destruir a una persona. Versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarles. Pero Jesús, dice, inclinándose al suelo, escribía en tierra con el dedo. La pregunta de estos fariseos es que en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres que cayeron en adulterio. Tú pues, ¿qué dices? Si esa pregunta me la hubieran hecho a mí o a alguno de nosotros, realmente era una muy buena pregunta. Era una muy buena pregunta. Era una pregunta muy tramposa. ¿Por qué, hermanos? Porque estos acusadores de la mujer creían que tenían al Señor entre la espada y la pared. Porque cualquier cosa que respondiera, cualquier respuesta que el Señor daba, según ellos o según las respuestas de su mente, Jesús iba a quedar desacreditado como Mesías. Iba a quedar desacreditado. Si Jesús se oponía a apedrearla, lo acusarían de violar la ley de Moisés y con ello desacreditaría su afirmación de ser el Mesías. ¿Cómo tú puedes ser el Mesías si vas en contra de la ley de Moisés? Era bastante razonable si Jesús daba esa respuesta. Ahora, si Jesús aceptaba y decía que sí hay que apedrearla porque la ley de Moisés así lo exige, su reputación de compasión hacia los pecadores se iría por la borda. No eres tú el Mesías que vienes a salvar, no eres tú el agua de vida y todas aquellas personas que van a ti. Es más, hermanos, hay un punto más. Los líderes judíos podían decírselo hasta los romanos para instigar una ejecución que retara la autoridad romana. Es algo que los romanos no permitían, eran la muerte por lapidación. O sea, que si Jesús decía que no la apedrearan, estaba en contra de los judíos. Si Jesús decía que lo apedrearan, se iba a poner en contra de los romanos. Como él tomando decisión de quién iba a morir y de quién iba a vivir. Y hermanos, si nosotros nos paramos hasta este pasaje, hasta este versículo, vamos a notar que hay un gran problema. Hay un gran problema. ¿Cómo nosotros conectamos la justicia de Dios y cómo conectamos la santidad de Dios con la misericordia y la gracia de Dios? ¿Cómo hacemos para conectarlo? Porque a nuestro entender es imposible salir de esta trampa. Pero Jesús tenía una respuesta más. Pero antes de pasar a esa respuesta C, quiero sacar algunas aplicaciones de estos escribas y de estos fariseos para nuestra vida. Hermanos, como ya lo he repetido muchas veces en este sermón, los escribas eran doctores de la ley, que usaban la ley de Dios para un propósito perverso.
Ellos no usaban la ley de Dios para cumplirla, sino para hacer caer al prójimo. Ellos hasta ahora, ¿qué es lo que estuvimos viendo? Que actuaron sin misericordia para con el prójimo. Ellos, doctores de la ley, expusieron y humillaron a una mujer públicamente. Ellos usaban la ley de Dios para atacar. Hermanos, algo más, ellos disfrazaban su malvado corazón con legalismo religioso. Ellos utilizaban las escrituras pura y exclusivamente como un manto religioso. Ellos usaban la ley sin entender el fin de la ley en sí mismo dado en el Antiguo Testamento. La ley en el Antiguo Testamento, según Éxodo capítulo 20, tenía múltiples propósitos y a lo largo de las Escrituras nosotros vemos los múltiples propósitos de la ley. La ley, en primer lugar, al pueblo de Israel se había dado como una forma de agradecimiento para que el pueblo de Israel pueda vivir en santidad por lo que Dios ya había hecho con ellos, de liberarlos de la esclavitud de Egipto. Éxodo capítulo 20 comienza diciendo que no te olvides de dónde te sacó Jehová. Dios sacó de Egipto, por tanto, como el Señor tuvo gracia y te liberó de esa esclavitud en Egipto, por tanto, debes vivir una vida santa. Y es donde empieza el decálogo, los 10 mandamientos. Ellos se habían olvidado también de la intención de la ley. La ley era la herramienta por la cual el pueblo de Dios podía tener relación con un Dios santo. Por ende, la ley tenía como propósito demostrar primero mi pecaminosidad, porque por medio de la ley yo podía ver la gloria de Dios. Por eso es interesante que David en Salmo capítulo 1 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Claro, porque la ley de Dios mostraba el carácter de Dios, el amor de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios. Y eso hacía tener un valor superlativo a los sacrificios de los animales que hacían en el pueblo de Israel, porque era por medio de esos sacrificios en los cuales eran purificados y ellos podían entrar en una relación con Dios. Por eso el Señor, por eso Dios en Deuteronomio dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temieran y que guardasen todos los días todos mis mandamientos? El Señor quería un corazón, el Señor quería que pusieran en práctica la ley, no para ganar el favor de Dios, sino una forma de agradecimiento por el favor que Dios ya había demostrado en este pueblo. Pero el pueblo de Israel, estos doctores de la ley, utilizaron la ley para atacar al otro hermano. Y hermano, nosotros no somos tan diferentes. Nosotros no somos tan diferentes. Muchas veces nosotros leemos un pasaje de las Escrituras y se nos pasa por la cabeza, a este pasaje le vendría bien a tal persona. Hubo sonrisas, así que calculo que sí, no soy el único. Esa es una triste forma de mostrar la perversidad que hay en nuestro corazón. Las Escrituras están para transformar mi corazón, para transformar mi ser, para poder conocer a Dios. Yo no tengo que acercarme a las Escrituras y decir qué es lo que Dios quiere para mí y obedecerlo de tal forma que después el Señor me, me, me toque la espalda y me diga, che, qué bien que lo hiciste, soy uno de los mejores siervos que tengo. No, no, las Escrituras lo que nos va a hacer es mostrarnos el Evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros, y que nosotros por el Evangelio podamos vivir en agradecimiento a Dios. Porque todo lo que tenemos lo tenemos en Cristo. La ley y las Escrituras no están para que nosotros la obedezcamos y tener el favor de Dios, sino es para que nosotros podamos seguir conociendo a Dios y teniendo comunión con Él. Hermanos, es interesante porque aún en los púlpitos de iglesias reformadas se puede dar el peligro de utilizar las escrituras para atacar a otros hermanos.
Y eso es un peligro que podemos tener todas las personas que utilizamos un púlpito, de utilizar el pasaje de las Escrituras pura y exclusivamente para atacar al prójimo, o agarrar un pasaje para ofender al hermano. Y eso estamos todos, no solamente los predicadores. De ir a una persona y agarrar un versículo e ir pura y exclusivamente para herirlo. Y no es el fin de las Escrituras. El fin de las Escrituras es el quebrantar primeramente mi corazón, para que yo con un corazón quebrantado les pueda decir a ustedes cómo también pueden quebrantar su corazón. Como dice un escritor, un predicador es un mendigo que le dice a otro mendigo, ¿dónde hallar pan? ¿Dónde hallar pan? Y eso es lo que hace las escrituras. Ahora, hermano, la escena que hay acá es dramática, es muy dramática, es en el patio del templo. Y había llegado a su punto máximo. La mujer estaba humillada, estaba aterrorizada, había expuesto públicamente su pecado y estaban a punto de apedrearla. Los escribas y los fariseos estaban llenos de júbilo hoy porque pensaron que habían atrapado a Jesús en un dilema que era humanamente imposible para nosotros. La multitud estaba en silencio y miraba con atención para ver cómo reaccionaría Jesús. Pero sorpresivamente, Jesús no responde en el acto, sino que hace silencio. Y eso nos lleva a nuestro segundo apartado, la sabia respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6 dice, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistiera en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ante la pregunta de estos escribas y fariseos, nuestro Señor Jesucristo lo que hizo es agacharse, hacer silencio y escribir con el dedo. ¿Qué escribió? No sé. ¿Por qué las escrituras no nos dicen? Hay algunos que asumen que el Señor lo que hizo es escribir los nombres de cada uno de los escribas y fariseos que estaban ahí. Otros asumen que el Señor Jesús lo que estaba escribiendo ahí en realidad eran los pecados de los fariseos y de los escribas que estaban ahí. Otros dicen que solamente Jesús estaba haciendo garabatos. La verdad que nunca lo vamos a saber. Si el Señor quería que nosotros sepamos qué escribió, lo hubiera dejado, lo hubiera puesto y hubiera sido significante para el desarrollo de este pasaje. Pero sí nos dice que el Señor guardó silencio y que agachó la cabeza. Y esto sí, hermanos, nosotros podemos entender por comentaristas dos cosas. En primer lugar, había dolor en nuestro Señor Jesucristo ante esta acusación, porque eran los doctores de la ley que estaban haciendo todo lo contrario a la ley. Estaban haciendo todo lo contrario a la ley. Y esto me llama mucho la atención por lo que nosotros vimos en Marcos, a nuestro Señor Jesús llorando por el pueblo de Israel. Y nosotros podemos ver lo mismo aquí. Otra de las cosas que nosotros podemos ver de ese silencio de nuestro Señor Jesucristo es que Él estaba en contra de lo que estaban diciendo los fariseos. Pero por sobre todas las cosas, hermanos, este silencio estaba demostrando que la respuesta de nuestro Señor Jesucristo iba a demandar juicio. Iba a demandar juicio. Y hermanos, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo fue simple, pero tan profunda. Con esta respuesta, el Señor Jesús mantuvo la ley, no negó la culpa de la mujer y la ampliaba, porque después el Señor Jesús le dice, vete y no peques más. Él expuso los pecados de sus acusadores.
Lo que el Señor Jesús está haciendo con esa respuesta no es solamente diciendo, esta mujer sí cayó en pecado, sino también ampliar el espectro y decir, ustedes también están en pecado. A los escribas y los fariseos. El Señor Jesús también con esta respuesta evitaba la acusación de instigar una ejecución que violaría la ley romana, pues el Señor les devolvió la responsabilidad a sus acusadores. Es, un- es una respuesta maravillosa, digna del que es la sabiduría encarnada de Dios. Es una respuesta maravillosa, porque Él reivindica la ley, también zafa de los romanos, devolviéndole la pelota a ellos, para que ellos sean los que terminen dilapidando a la mujer. Pero también, hermanos, es un acto de misericordia que evitó que la mujer fuera lapidada por su pecado. Es asombroso. Y lo único que dice es, se levantó y dijo que el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y dice que después de eso se sentó y siguió escribiendo. Jesús sabía, hermanos, que de acuerdo con la ley, los testigos de un delito de pena capital deberían ser los primeros en lanzar piedras a la persona culpable. Los testigos. Entonces el Señor Jesús dice, si ustedes lo vieron justo en el acto mismo de adulterio, según la ley, deberían serlo ustedes. Ahora, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo va también al corazón de ellos, porque dice, el que usted esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Y ahora, hermanos, esto no quiere decir que ellos, solamente una persona perfecta y sin pecado podía juzgar a la persona, porque en el pueblo de Israel se dilapidaba a aquellas personas que cometían adulterio. Eso es lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Lo que sí dice este pasaje es decir, si ustedes no cometieron ese acto de adulterio, entonces sí pueden arrojar la piedra. Ahora, lo que vemos nosotros en el versículo 9 que dice que acusados por su conciencia. ¿Notan eso? Acusados por su conciencia. Es interesante, porque aquel que vino a cumplir la ley de Dios reflejó en sus conciencias que ellos estaban violando la ley de Dios, que ellos estaban violando la ley de Dios. La respuesta magistral de Jesús no minimizaba la culpa de la mujer, ni negaba la santidad de la ley, pero con su revelación les quitaba a los escribas y fariseos el fundamento por el cual eran jueces y ejecutores. Lo que el Señor le está diciendo lisa y llanamente, que ellos eran culpables de hipocresía. Ellos eran culpables de hipocresía. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 2 versículo 1 dice algo parecido. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. El Señor Jesús lo que le está diciendo es exactamente eso. Si ustedes no cometieron el acto de adulterio, entonces arrojen la piedra si ustedes fueron los que los vieron. Pero ellos, acusados por su conciencia, dice que se fueron desde el más viejo hasta el más joven. Puede ser que estos ancianos, estos viejos, fueron los primeros en notar que sufrieron una derrota humillante con esa pregunta de nuestro Señor. Sufrieron una derrota humillante y que no había razón para continuar. No había forma de responder ante esa respuesta de nuestro Señor. Pero también puede ser, hermanos, que fueran mucho más conscientes de sus pecados y de la imposibilidad de satisfacer el reto de Jesús, porque el versículo dice que ellos se fueron acusados por su conciencia. Acusados por su conciencia. Los viejos tenían más pecados para recordar. Irónicamente, quienes querían avergonzar a Jesús se fueron avergonzados. Quienes querían condenar a la mujer se fueron ellos condenados.
Ahora, hermanos, hay algo muy triste en este pasaje, porque que el Señor arroje luz a sus mentes es un acto de misericordia y de gracia, pero ellos rechazaron ese sentido de culpa, rechazaron el arrepentirse y tener fe en Cristo. Recuerda lo que dije anteriormente, que el Señor se había manifestado en el capítulo 7 como el agua de vida y que todo aquel que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Jeremías capítulo 17 versículo 13. Noten lo que dicen, presten atención a lo que dice. Es un juicio de Dios por medio de Jeremías al pueblo de Judá, a la Israel del sur. Y presten atención a lo que dice aquí. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, o sea, serán humillados, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Ese versículo es un fiel reflejo de lo que está pasando en este pasaje. Los escribas, los fariseos han escuchado de la boca de nuestro Señor Jesucristo que Él es el agua de vida y que todo aquel que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva, iban a tener vida eterna, la vida eterna iba a fluir por medio de sus venas y ellos lo han rechazado. Y porque lo han rechazado, se fueron humillados. Ellos se fueron humillados. Los escribas y fariseos rechazaron a aquel que días atrás había exclamado que era el agua de vida. Y por rechazar a Cristo, ellos se fueron humillados. Es lo mismo para todos aquellos que no se arrepientan y vengan a Cristo en arrepentimiento y fe y abrazar a Cristo como Señor y Salvador. Un día van a ser humillados delante del gran trono de Dios. Pero ahora, hermanos, hay algo más en este pasaje, porque podría terminar ahí el pasaje y decir, wow, qué sabiduría de nuestro Señor Jesucristo que nos lleva a nosotros a aplicarlo de una forma. Nosotros primero tenemos que ver la viga que nosotros tenemos en nuestro ojo para poder sacar la paja que tiene el ojo de nuestro hermano. Nosotros tenemos que primero someter nuestra vida a la luz de las Escrituras para que después nosotros, por la gracia de Dios manifestada por medio de las Escrituras en nuestros corazones, podamos ayudar y ser de edificación a otros hermanos. Podría terminar el pasaje ahí, pero hermanos, si hubiera terminado el pasaje ahí, hay una respuesta que todavía está inconclusa. Todavía hay una pregunta que está inconclusa. Porque sin lugar a dudas hay un problema detrás que no es mencionado de forma explícita, pero sí está implícita en el texto. Y yo ya lo dije anteriormente, ¿cómo puedo armonizar la justicia de Dios y su santidad con su amor y su misericordia? Ese dilema en este pasaje sigue estando, ya que ahora Cristo se encuentra solo con la mujer. Y nuestro Señor Jesucristo es el único sin pecado. ¿Estamos todos de acuerdo? Nuestro Señor Jesucristo es el único sin pecado que puede condenar a esta mujer por el pecado de adulterio. Él era el único. Señor, ¿qué vas a hacer? ¿La vas a dejar ir? Si nosotros somos conscientes al leer, esas son preguntas que salen de nosotros. Decir, Señor, ¿qué vas a hacer ahora? ¿La vas a dejar a ir como si nada? Como que, bueno, ya si ellos no te quisieron jugar, está bien. Yo tampoco lo hago. Pero el Señor, hermanos, es tan sabio que Él responde esa pregunta sin que alguien la haya hecho en ese momento. Nosotros encontramos la respuesta en este mismo pasaje y eso me lleva a mi tercer y último encabezado, la amorosa respuesta de Jesús a la mujer adúltera.
Versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. El Señor agacha su cabeza, sigue escribiendo en el polvo. Estos fariseos, estos escribas, acusados por su conciencia, se están yendo, han sufrido una dura derrota, y no solamente el Señor les respondió, sino que los terminó humillando, demostrando que ellos eran pecadores. Y el Señor lo que hace después de eso es ir donde esta mujer que había caído en adulterio. Y el Señor le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguna te condenó? La pregunta es obvia, ¿que el Señor no sabía? ¿El Señor no estaba al tanto de lo que estaba pasando en ese momento? La respuesta es sí, sí estaba al tanto de lo que estaba pasando, pero el Señor quiere tener una relación con esta mujer. Comienza un diálogo con esta mujer que había caído en adulterio. Comienza a hablar con ella. La intención de nuestro Señor Jesucristo es demostrarle a esta mujer la gracia y su misericordia que había caído de Dios para con ella. Que el Señor Jesús le haya preguntado esto es con una intención muy marcada de que ella pueda ver el amor y la misericordia de Dios en esta situación. Y más, hermanos, cuando ella dice, ninguno, Señor, ninguno me condenó, ninguno quedó lo que me acusaban, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Hermanos, sigue habiendo un problema. ¿Cómo puede el Señor decir eso? ¿Cómo puede el Señor decir eso? Porque esta mujer había caído en adulterio. La ley mostraba que esta mujer debía ser ejecutada, de última castigada, porque los romanos no te dejaban ejecutar, pero de última tendría que haber sido juzgada. Y el Señor Jesús dice, ni yo te condeno. Pero ¿qué está pasando ahí, hermanos? Lo que está pasando es lo que nosotros vemos después, meses después, capítulos después, en la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo. Hermanos, esa mujer adúltera eres tú y soy yo. En medio de Jesús, que es tan santo, y nosotros estamos desnudos de nuestros pecados, y hay una ley que Dios ha dejado en la cual juzga nuestras intenciones, juzga nuestras acciones, juzga nuestros pensamientos, juzga nuestra forma de hablar. Y cuando nosotros nos comparamos con esa ley santa, con esa persona que es santa, que es sublime, que habita en una luz inaccesible, cuando nosotros nos comparamos con eso, hay una sentencia de muerte contra nosotros, porque somos culpables, porque somos pecadores. Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 14 dice, porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Eso es una grave noticia para nosotros, porque cada uno de nosotros es imposible que podamos obedecer la ley. Y sigue diciendo, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley, dice Pablo, no es de fe, sino que dice que el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Pero ahí viene la buena noticia. Ahí viene la gran noticia. Y dice el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero.
para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¡Wow! ¿Por qué el Señor tenía la autoridad de decirle a esta persona, a esta mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más? Porque estaba pasando por alto sus pecados para llevarlo a la cruz y dejarlo clavado ahí. Esto es una buena noticia para cada uno de nosotros, queridos hermanos. Porque sin Cristo nosotros somos personas despreciables. Sin Cristo somos personas pecadoras. Sin Cristo nosotros somos dignos de muerte. Querido amigo que nos visitas por primera vez o que vienes y todavía no has tenido un encuentro personal con Cristo, sin Cristo eres una persona que va camino al infierno. No hay esperanza para ti. Si no abrazas a Cristo, no hay esperanza para ti. Pero la excelente noticia es que si nosotros vamos en arrepentimiento y fe a Cristo y creemos en Él, entonces esa vida perfecta de nuestro Señor Jesucristo nos es imputada a nosotros, como que si nunca hubiéramos pecado, porque el Señor activamente en su vida ha cumplido toda la ley. Él es el perfecto Hijo de Dios. Él es el perfecto Adán y todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Romanos 3, del 21 al 31, dice la traducción lenguaje actual. La Biblia nos enseña claramente que ahora Dios nos acepta sin necesidad de cumplir la ley. Qué bueno eso, qué bueno eso. Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo sin importar si son judíos o no lo son. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Pero Él nos ama mucho y nos declara inocente sin pedirnos nada a cambio. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús. Nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto, dice esta traducción, Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Antes, dice esta traducción, ante Dios, perdón, no tenemos nada de qué estar orgullosos, pues Dios nos acepta porque confiamos en Jesucristo y no por obedecer la ley de Moisés. Dios no es solamente Dios de los judíos, en realidad Él es Dios de todos, sean o no judíos. Solo hay un Dios y el Dios que acepta a todos los que confían en Jesucristo, sean judíos o no lo sean. Pero si confiamos, dice este pasaje, en Jesús, eso no quiere decir que la ley ya no sirva. Al contrario, si confiamos en él, la ley cobra más valor. Qué buena traducción. Porque nosotros siendo malditos por la ley, fuimos justificados gratuitamente por la gracia de Dios. Y eso es imposible a no ser que Dios enviara a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, ¿dónde es que se une la gracia, dónde la misericordia con la justicia y la santidad de Dios? En su Hijo Jesucristo, en la cruz del Calvario. Por ende, todo aquel que cree en Cristo, la justicia de Dios les es imputada a la persona como una persona santa y puede tener comunión con Dios. Cuando pasa eso y Dios transforma nuestro corazón y abrazamos a nuestro Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe, es donde la ley y las escrituras cobran valor. Porque ahora vivimos en Cristo. Por eso el Señor le puede decir a esta mujer, vete y no peques más. Vete y no peques más. Segunda Corintios capítulo 5 en la traducción lenguaje actual, dice, el amor de Cristo domina nuestras vidas. El amor de Cristo nos contriñe, dice la Reina Valera. El amor de Cristo domina nuestras vidas. Dice, sabemos que Él murió por todos y que por lo tanto todos hemos muerto. Así que si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo, que murió y resucitó para darnos vida.
A partir de ahora ya no vamos a valorar a las demás como con el punto de vista humano. Y aunque antes valoramos a Cristo de esa manera, ya no seguiremos valorándolo así. Ahora que estamos unidos a Cristo, dice Pablo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida. Y esto viene de Dios, dice Pablo. Antes éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos y nos ha encargado que anunciésemos a todo el mundo esta buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Que por medio de Cristo Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Y hace las paces con todo. Cristo nos envió para que hablemos de parte suya y Dios mismo le ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Por eso de parte de Cristo le pedimos, hagan las paces con Dios. Cristo nunca pecó. Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Cristo. He ahí la unión de la justicia y la santidad de Dios con su amor y su gracia. Con su amor y su gracia. Hermanos, para concluir, el encuentro de la mujer con Cristo necesitaba una transformación de vida, como es lo que estuvimos leyendo anteriormente. Necesitaba una transformación de vida. No podía ser la misma después que ha sido liberada del juicio que merecía su pecado. Esta mujer no podía seguir viviendo en la misma vida de pecado y de inmundicia después de tan grande muestra de misericordia y de gracia y de haber sido liberada de una muerte inminente. Ahora, hermanos, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Si esta mujer, sorprendida en el acto mismo de adulterio, pudo recibir la gracia de Dios en sus vidas, hermanos, eso significa que no hay pecado tan grave que Dios no pueda perdonar y no hay vida tan destruida que la gracia de Dios no pueda restaurar. El único pecado que Dios no perdona es el rechazar al pan de vida. Es el rechazar a la luz verdadera, es rechazar el agua de vida, es rechazar a Cristo, porque solamente en Cristo es que tenemos vida eterna. El que cree en Él tiene vida eterna. El que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso no es solamente, esta aplicación no es solamente para aquellas personas que todavía no han conocido a Cristo como su Salvador personal. No importa el pecado que haya hecho. La gracia de Dios es abundante. Dios es poderoso para transformar vidas, para transformar corazones. Dios es poderoso. La muerte de Cristo. Si tú te arrepientes, si crees en Cristo, abrazas a Cristo como tu Señor y tu Salvador, entonces tendrás vida eterna. Pero también esto se aplica a cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros cometemos pecado? ¿Cuántas veces nosotros tenemos un pecado que es nuestra debilidad y muchas veces no nos queremos acercar a Dios en arrepentimiento y fe por vergüenza? A veces pasa que hay miembros de la iglesia que caen en pecado y en vez de volver de nuevo a la cruz de Cristo en arrepentimiento y fe, en vez de volver y pedir ayuda a los hermanos en Cristo, lo único que hacen es alejarse porque han caído en pecado. Eso es peligroso y eso es legalismo. Eso es legalismo, es un pequeño disfraz del legalismo. Pues porque con esa actitud nosotros estamos demostrando que realmente el Señor no nos acepta porque ya le hemos fallado. Sí, hermano, todos los días fallamos, pero Dios es amplio en perdonar. Pero Dios es amplio en perdonar porque sabe que nosotros somos inútiles y que sin Él nada podemos hacer, dice el Señor Jesús. Ya lo tenía dado por hecho. Sin mí nada podéis hacer. Entonces, esta historia no es solamente para aquellas personas que todavía no son cristianas, es para cada uno de nosotros. El saber que nosotros cometemos pecado conociendo la ley, conociendo el Evangelio, conociendo a nuestro Señor Jesucristo. Y así todos, cuando pecamos, podemos ir a los brazos de nuestro amado Redentor y pedirle perdón. Y el Señor nos restaura. El Señor nos restaura. Y eso es un gran consuelo para cada uno de nosotros, queridos hermanos. De poder saber que Cristo es amplio en perdonar y que por esa obra de nuestro Señor para con nosotros,
podemos vivir una vida que a Él le agrade. ¿Cómo? Como leímos anteriormente, predicando el Evangelio, sirviéndole a Él, utilizando y dejando nuestras vidas a los pies de nuestro Señor Jesucristo para poder utilizar nuestros dones y nuestros talentos. Era una forma de gratitud a nuestro Señor.